Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos nos permiten describir el comportamiento de sistemas reales. Pueden ser físicos, sociológicos, económicos, entre otros, mediante ecuaciones matemáticas. Su construcción se basa en unos pasos, los que sería la identificación de variables. Se determinan los factores que afectan al sistema, definiendo el nivel de detalle del modelo y estableciendo hipótesis. Se formulan suposiciones razonables y se aplican las leyes empíricas relevantes. Proceso de construcción y validación de un modelo matemático. En primera tenemos que saber que algunos modelos pueden simplificar ciertos factores. Por ejemplo, en la física básica se ignora la resistencia del aire en un cuerpo en caída libre, pero en cálculos más precisos, como trayectorias de proyectiles, sí debe considerarse. Los modelos matemáticos suelen expresarse mediante ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales, que representan el cambio de variables en el tiempo. Si la solución del modelo coincide con los datos experimentales, se considera válido. De lo contrario, se ajustan hipótesis o se aumenta la resolución, lo que a su vez puede hacer que el modelo sea más complejo y difícil de resolver. En el gráfico tenemos lo que sería un diagrama de flujo, ya que representa el proceso de construcción y validación de un modelo matemático. Primero, tenemos lo que sería la hipótesis, que se establecen sus posiciones de lo que se podría modelar. La formulación matemática. Las hipótesis se expresan en términos matemáticos, generalmente mediante ecuaciones diferenciales. La resolución de ecuaciones diferenciales. Se resuelven las ecuaciones obtenidas para encontrar soluciones que describan el comportamiento del sistema. Obtención de soluciones. Se interpretan los resultados matemáticos obtenidos. Presentación de predicciones. Se presentan las soluciones de manera gráfica o analítica para su análisis. Comprobando las predicciones. Se comparan los resultados del modelo con los datos experimentales o hechos conocidos. Modificación de hipótesis o refinamiento del modelo. Si las predicciones no coinciden con la realidad, se ajustan las hipótesis o se incrementa la resolución del modelo, volviendo al inicio del proceso. Aquí tenemos unos ejemplos, como el que sería el crecimiento de la población, que es el modelado con ecuaciones diferenciales para predecir el aumento o disminución de especies en un ecosistema. También el decaimiento radiactivo, que se usa la ecuación para estimar la antigüedad de los fósiles, que en la ecuación describe la decadencia exponencial de una cantidad de nt en función del tiempo, donde nt es la cantidad de sustancia en el tiempo, n0 es la cantidad inicial en el tiempo cero. La constante es la tasa de descomposición o decaimiento y epsilon, que es la base del logaritmo. Y por último, tenemos el movimiento de proyectiles, que se considera la gravedad, la resistencia del aire y la curvatura terrestre para predecir las trayectorias exactas. En este caso, los modelos matemáticos nos permiten hacer predicciones sobre sistemas complejos, facilitando la toma de decisiones en distintas áreas del conocimiento. Voy a hablar acerca del decaimiento radiactivo. Esto es que los núcleos radiactivos se producen cuando las combinaciones de protones y neutrones del núcleo de un átomo son inestables, porque los átomos se desintegran o se convierten en átomos de otras sustancias. Como podemos ver en el ejemplo, el radio Ra-226 es intensamente radiactivo y con el paso del tiempo se convierte o se transforma en gas radón Rn-222, que es un gas radiactivo. Para modelar el fenómeno del decaimiento radiactivo, se supone que la razón de A sobre dt con la que los núcleos de una sustancia se desintegran es proporcional al número de núcleos A con respecto a T de la sustancia que queda al tiempo. En este caso, como se puede ver, tenemos que A es la cantidad de núcleos, T es el tiempo y K es la constante negativa porque se genera o se produce una desintegración. En este caso, una sola ecuación diferencial puede servir como modelo matemático de muchos fenómenos distintos, como por ejemplo el crecimiento poblacional, el interés compuesto, los sistemas biológicos como la vida media de un medicamento, la reacción química de primer orden, y la diferencia va a radicar solo en la interpretación que se haga de los símbolos y de las constantes de proporcionalidad.
De esta manera se puede utilizar a nuestro favor el decaimiento radiactivo. Muchas gracias. Ahora hablemos de la ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué es lo que nos dice? Pues básicamente establece que la temperatura de un cuerpo cualquiera cambia a una velocidad que es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas tanto del cuerpo y el medio ambiente. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una taza de café en el cuarto, este va a igualarse a la temperatura a la que esté el cuarto en un determinado intervalo de tiempo. Para esto se puede representar en una ecuación diferencial y nosotros lo tenemos en la parte derecha. Ahora hablemos un poco de la ecuación. Entonces, T va a ser la temperatura, T minúscula va a ser el tiempo, K es una constante de proporcionalidad, T es la temperatura del cuerpo, la que está dentro del paréntesis, y Tm es la temperatura ambiental. Continuemos con la solución. Entonces, lo que queremos nosotros es despejar para que quede igualado a la constante multiplicado por dt. Una vez teniendo la ecuación separada, lo que vamos a hacer es integrar. Los límites de integración van desde una temperatura inicial a una final y respecto al tiempo va desde 0 hasta un tiempo cualquiera. Integramos, de igual manera evaluamos, de tal manera que al apoyarnos en la ley de los logaritmos nos quede la ecuación número 5. Ahora, nosotros lo que queremos conocer es T, ya que en muchas ocasiones la temperatura inicial es conocida, la temperatura del ambiente también, entonces T mayúscula es nuestra incógnita. Por lo tanto, ambos lados tienen que ser igualados. Y si en ambos lados hay logaritmos al operar, los logaritmos se cancelan. Y finalmente nos queda el resultado que se ha subrayado con amarillo. Los cables suspendidos son elementos fundamentales en estructuras como puentes colgantes o líneas telefónicas. Estos cables suelen ser sujetos por sus extremos en puntos fijos y adoptan la forma de la curva debido al efecto de la gravedad. Estudiar su forma y comportamiento requiere modelado mediante ecuaciones diferenciales, por eso lo estamos tratando, y aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, que se usan también en transporte, como puede ser en una línea de teleférico. Bien, hablando ya más del tema matemático, en cuestión de los cables suspendidos como elementos fundamentales de estructuras como lo son puentes colgantes, líneas telefónicas, etc., como ya lo dijimos, ahora vamos a hablar de la descripción de su sistema físico, y es que consideramos un cable flexible y pesado como un alambre o cuerda suspendido entre dos soportes verticales. Algunos ejemplos comunes incluyen, por ejemplo, como decimos, lo de los puentes. Ahora, nuestro objetivo, por lo que estamos en ecuaciones diferenciales y como ingenieros, es determinar matemáticamente la forma del cable suspendido en dos puntos. Entonces, en el caso del modelo matemático, tenemos aquí una fórmula que, aplicando las condiciones de equilibrio estático o descomposición de fuerzas, la podemos obtener, y esta ecuación diferencial de primer orden representa la pendiente del cable en función del peso del tramo, la tensión en el punto más bajo de la misma. Entonces, casos de estudio, por ejemplo, pueden ser cable con carga uniforme en un puente suspendido o un cable colgado bajo su propio peso. Los cables suspendidos presentan estas dos formas características, entonces las definiríamos según su carga. Y, por ejemplo, parábolas son si la carga es uniforme y a lo largo del eje horizontal, y catenarias si la carga es su propio peso. Ambos casos se modelan eficazmente mediante ecuaciones diferenciales, lo que permite predecir y analizar el comportamiento estructural de estos dos sistemas.